Okay. Continuamos entonces con tercera de Juan. Les decía ahora a los hermanos que a las 7:20 necesito terminar. No es para llevar ningún partido ni nada de eso, solamente una reunión a las 7:30. No sé si alguien juega, pero por aquello. Ok. Un momentito que se les configuró aquí la estuche. Muy bien, estamos ya terminando el estudio de la tercera carta. La tercera carta de Juan. Recordemos que apenas terminemos tercera carta de Juan, iniciamos con el Evangelio, que es una clase pues bastante grande, es un tema bastante grande, pero que del cual también confiamos en el Señor que podamos sacar muy bonitas enseñanzas de parte del Señor para nuestras vidas. Muy bien, habíamos quedado, vamos a ver si me ayuda un poquito, estábamos en el versículo 3 de tercera de Juan. Bueno, cuando dice el anciano a Gallo, ¿verdad? Gallo era un hombre, el amado a quien amo en la verdad. Recordemos que él en solo estos 4 versículos, durante 4 ocasiones habla de la verdad, que esa verdad es Cristo, que esa verdad es su palabra. Entonces, a partir de esa verdad es que Juan está escribiéndole a él: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y vimos que ese tipo de prosperidad que estaba hablando aquí, estaba hablando de estar bien, de vivir correctamente. No estaba hablando de tener cosas, no estaba hablando de tener dinero, ¿verdad? Sino que estaba hablando de sentirse cómodo y bien con su vida. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí estábamos hablando también de que Dios es un Dios integral y quiere vernos integralmente bien a todos nosotros. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ahora, cuando Juan dice que se regocijó, es por eso, porque sí, se alegra, y que es bonito poder, hermanos, nosotros identificar hermanos en Cristo, ¿verdad? Que tal vez ya no vienen a la iglesia, pero qué bonito saber que están en otra iglesia, que están sirviendo al Señor, que siguen en la verdad. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. Aquí vemos que cuando hay compañerismo también hay rendición de cuentas, y que esto no son chismes, ¿verdad? Sino que estamos hablando de poder hablar bien, dar buena información de los hermanos. Por ejemplo, cuando a mí en algún momento me llaman de alguna iglesia donde yo serví como pastor, y pregunto por alguno: mira, y el hermano está, no, mira qué bien, ahí está, claro, y vieras que esto, vieras que lo otro, o no, se fueron a vivir a tal lado, pero allá están sirviendo al Señor. Qué lindo. Ese tipo de comunicación es buena, hermanos, y por eso es tan importante que nosotros oremos los unos por los otros, porque nunca sabemos qué está pasando con los hermanos. Cuando dieron testimonio, la intención era entonces hablar bien, hablar de asuntos espirituales. No estamos en un escenario de mala información. Decía mi abuelo hace un montón de años, cuando usted tenga algo malo, cuando usted no tenga nada bueno que decir de alguien, entonces no diga nada. Y qué gran lección fue esa para mí. Cuando usted no sepa qué decir bien de una persona, simplemente no lo mencione. Entonces, aquí estamos viendo cómo ellos dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en tu verdad, cómo andas en la verdad. Los caminos de Gallo que Gallo transitaba estaban basados en esa verdad. ¿Quién me quiere leer ahí? Efesios 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y me llama mucho la atención porque habla del pasado, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siempre me ha llamado la atención y me ha gustado aquel versículo que el que está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay ahí un llamado para que nosotros aprendamos a identificar en nuestra vida cómo era nuestra vida, cómo era nuestro testimonio, cómo era nuestra forma de hablar, cómo era nuestra forma de conducirnos. Y siempre recuerdo a una hermanita que me decía ella, yo no sabía, no podía identificar todos los cambios que Dios había hecho en mi vida hasta que me reuní con mis compañeras exalumnas del colegio y me reuní y empezamos a hablar de todo lo que hacíamos. O sea, ahí ella empezó a identificar lo que era su vida antes de Cristo. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que por mínimo que sean los cambios, tienen que haber cambios. Yo no puedo seguir siendo la misma persona. Yo necesito verdaderamente hacer cambios en mi vida. Andar en la verdad es andar como la palabra de Dios nos dice que caminemos. No hay otra opción. Si la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de quitar la gritería, ¿qué tenemos que hacer entonces? Quitar la gritería. Uy, pero eso me cuesta un montón. Yo sé, a mí también me cuesta. Si el Señor dice en su palabra que debemos dejar la murmuración, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo? Dejar de murmurar. Uy, pero eso sí me encanta, sí, yo sé, a mí también me gusta, pero hay que hacerlo. Amén. Tenemos que aprender a andar en la verdad. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Sí, mi hermanito. Ahí donde dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos hijos de desobediencia podríamos entenderlos como aquellos que nunca fueron hijos de Dios, que no lo serán, o como los hijos de Dios que salieron de la fe y ahora están en desobediencia. Ok, esos hijos de desobediencia, porque ahí está hablándole a los hijos de Dios, dice, y os dio, está hablándole a la iglesia, ¿verdad? Os dio vida a vosotros cuando estabais otra vez muertos en vuestros delitos, en los cuales anduvisteis, sigue hablando a la iglesia, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera. Y no ha cambiado el tema. Hay hijos desobedientes. Y usted me dirá, pero son hijos. Sí, son hijos y desobedientes. Ahora recordemos claramente, hermanos, que el Señor, dice la palabra del Señor, que al hijo que ama, lo disciplina. Hay hijos que requieren disciplina. Pablo, cuando escribe esto, me imagino que tal vez pudo haber estado pensando en lo que había pasado en Corinto. ¿Recuerdan en Corinto? Con la cena del Señor, cuando le dicen, muchos ahorita duermen, o sea, están muertos, y otros están debilitados. ¿Por qué? Porque son hijos de desobediencia. Entonces, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos y entender qué tipo de hijos somos nosotros delante del Señor. Por eso yo les decía el domingo, si yo me comparo con otro ser humano, yo no me voy a ver tan mal. Quizá la otra persona se ve mejor que yo, pero esa persona también falla, esa persona también peca. Entonces al final no salgo tan mal. Pero si yo me comparo con Dios, si yo me comparo con Jesucristo, ya leo la palabra, mi hermano, a partir de ahí yo sí me voy a ver con una gran dificultad y con una gran carencia de la obra de Cristo en mi vida. ¿Sí, mi hermano? Estaba escuchando el comentario del hermano Pedro, y según el contexto, que yo veo acá, en Efesios 2, los hijos de desobediencia no tienen nada que ver con los hijos de Dios. Esos hijos de desobediencia son
Vamos al pasaje. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, cuando no eran hijos de Dios, Dios les dio vida. ¿Vamos de acuerdo? Ajá. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿sí? Todos anduvimos ahí antes de venir a Cristo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso no se puede estar refiriendo a los hijos de Dios de ninguna manera. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso no se refiere entonces a los hijos de Dios. Ok, está bien, hermano. Entonces, gracias por el aporte. Pero de que hay hijos desobedientes, siguen habiendo hijos desobedientes. Nosotros muchas veces andamos en desobediencia. Eso es cierto. Por ejemplo, si yo tengo la oportunidad, algo muy sencillo, de testificar de Cristo a una persona y me niego a hacerlo, ya estoy andando en desobediencia a lo que Cristo me mandó. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que es pecado. Ok. Juan 8:32, ¿quién lo quiere leer? Por favor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, ¿quién es esa verdad? ¿Quién es esa verdad? Cristo, Jesús. Y su palabra, por supuesto. Juan 1, segunda de Juan 1:1, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y en la oración sacerdotal, santifícalos en tu verdad, el Señor Jesucristo hablando del Padre, tu palabra es verdad. Entonces, mis hermanos, la forma de que podemos nosotros andar en la verdad y andar en la palabra del Señor es conociendo la palabra del Señor. No hay otra opción. Como yo digo, hermanos, para seguir a Cristo no se necesita el Waze, porque no hay dos caminos, solo uno. Y ese camino es seguir y conocer la verdad. Versículo 4, ¿quién lo quiere leer, por favor? No tengo yo mayor gozo que esto, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ok, vuelve y retoma. Cuando estamos siendo guiados por Dios, ver a los demás caminando en la verdad nos debe alegrar más que las cosas materiales o sociales. Dice, yo no tengo más gozo que esto. Ahora, probablemente Juan tenía cosas que le agradaban, pero dice, yo no tengo mayor gozo que esto. O sea, nada en el corazón de Juan, nada lo alegraba más que saber que los hijos, los que estaban en la iglesia, estaban siguiendo la verdad. Primera de Tesalonicenses 3:6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Ese caminar, cuando Timoteo viene, da testimonio, viene de ellos, da testimonio a los demás, dice, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Esto siempre nos debería de alegrar a todos nosotros cuando nosotros nos damos cuenta de esto. Ahora, vuelve al tema de andar, caminar día a día, movernos bajo la influencia total de Cristo. ¿Quién me quiere leer versículos 5 y 6? Versículos 5 y 6 de tercera de Juan. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Ahora Juan reconoce que Gallo no solo era un hermano espiritual, sino que con sus hechos demostraba que Cristo había impactado todas las áreas de su vida. Una de las costumbres de estos lugares era el ser hospedado, y ya hemos hablado en la primera y segunda carta de Juan lo importante que era ser un hospedador. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo perseguida, y era probable que en algún momento en algún pueblo llegara alguna persona y decía, por ejemplo, yo soy del camino, que
era como se conocía, ¿verdad? Yo soy del camino, o de los que siguen la palabra, o de los como se les empezó a llamar por primera vez en Antioquía, fue, ¿verdad? Los cristianos por primera vez. Entonces llegaban y se identificaban, y a estos había que apoyarlos, pero no solamente dándoles hospedaje, sino también dándoles alimentación, dándoles quizás algún sustento para que pudieran continuar. Entonces era sumamente importante esto, aún más a los cristianos que eran perseguidos y odiados por los demás. Ser digno de su servicio a Dios es el mismo término que se usa en este versículo y dice ser dignos de Dios. ¿Quién me quiere ayudar ahí con 1 Tesalonicenses 2:12? Y os encargábamos que vivieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pero ser dignos de Dios es exactamente igual de lo que está hablando aquí Juan. Servir al Señor es una tarea digna, hermosa, y el pueblo de Dios debe ser el primero en reconocerlo. Ahora, lamentablemente no es así. Lamentablemente, a veces el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, no reconoce a los que realmente están haciendo esto. No es fácil y en ocasiones no es cómodo, pero es lo más hermoso a lo que podemos aspirar como hijos de Dios. ¿Qué? Servirle a Él. Ser siervos de Dios. Eso es, o debería de ser, dentro de la expectativa del Hijo de Dios, debería ser una prioridad, servir al Señor. Y hay tanto y de tantas formas que podemos servir al Señor. Y el Señor, por ejemplo, los dones que Él nos da no son para lucirlos, son para ponerlos en práctica. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde? En la iglesia. Efesios capítulo 4. ¿Sí, hermana Bernardita? Que es que a veces se nos olvida que el que le estamos sirviendo es a Dios y creemos que son a las personas. Y ahí es donde fallamos muchas veces. ¿Cierto? Es como ahora lo que estoy hablando usted de las personas que cuando hacen algo malo, somos muy dados a ver lo que hace lo demás malo. Pero el problema es cuando yo hago o alguien cerca de mí hace algo malo, que uno, lo digo porque a mí muchas veces me pasó donde yo trabajaba. Se llenaban la boca diciendo lo que otra persona hacía malo, pero cuando les tocaba a ellos decían no digan nada, quédense callados. Entonces, y a veces se nos olvida que al que le estamos sirviendo es a Dios y no a los hombres. Amén, amén. Y como yo digo, y eso lo mencionaba en el taller del grupo de alabanza, creo que fue en el taller del grupo de alabanza, no recuerdo, que en ocasiones las personas siempre van a recordar lo que usted no hace. O sea, usted puede hacer 20,000 favores y por alguna razón no hizo uno, la gente siempre va a recordar eso. Usted no hizo. Es que usted no me ayudó, es que usted no me apoyó, y tal vez has apoyado en cualquier cantidad de cosas, pero bueno, así somos los seres humanos. Pero no deberíamos de ser así en el cuerpo de Cristo. Es lo que aquí Juan nos está tratando de entender, o hacernos entender. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre. Y hermanos, nosotros también, yo sé que ahorita no es tan común el ser hospedador. De hecho, hace muchísimos años, no, tal vez hace unos 40 años, 50 años, que algunas iglesias traían algún predicador invitado por unos días, ¿verdad? Porque no había tanta facilidad, ¿verdad? Para traer a alguien de Guanacaste a San José, y había que tener por lo menos para 3-4 días. Entonces, a veces se quedaba en la casa de algún hermano o alguna hermana, y entonces los atendían y les daban su comidita y todo lo demás. Ahora ya eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Porque muchos prefieren estar en un hotel que estar en una casa. Ahora usted me dirá, ¿y por qué? Bueno, por muchas razones. A veces termina la predicación, termina la enseñanza, lo llevan a la casa, ¿quiere un fresquito? Un cafecito, y empiezan a hablar y hablar y hablar. Son las 11 de la noche, las 12 de la noche, el pobre siervo hasta que está bostezando, pero nadie dice, no, ya, dejémoslo ir a descansar porque mañana empieza la agenda temprano, ¿me voy a entender?
Entonces a veces es más fácil y es mejor pues estar en un hotel donde ya llega el siervo del Señor a descansar, ¿verdad? O quiere hablar con su familia, o quiere, o sea, yo por ejemplo, antes de venir siempre le escribo un poquitito a mi esposita. Entonces imagínense si yo estuviera en una campaña, termina el culto, termina la campaña, y que vamos a la casa, y yo con ganas de escribirle a la esposa y no puedo, porque uno tiene que ser, ¿verdad? Que uno no puede ser, no hermano, los dejo mucho, muchas gracias, ¿no? O sea, me doy a entender, hermanos. Entonces esto de ser hospedador ha cambiado un poco, pero en este momento era muy necesario. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Tenemos que aprender, ya lo la palabra, hermano, tenemos que aprender a tener siempre ese corazón. ¿Sí, mi hermanito? Ahora que usted dice, hermano, lo de hospedador, es cierto que, digamos, en las ciudades grandes, en Costa Rica, Cartago, San José, Alajuela Centro, Heredia quizá, se ha perdido mucho eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en Zicaola? Ah, sí, claro. ¿Verdad? El hermano William. Sí. Es su casa y la de todos los que llegan ahí, ¿verdad? Y en Cuba pasa lo mismo. En Cuba el cubano te dice, cuando puede, ahí está mi cama, puedes usarla. Pero cuando usted se levanta a la noche, él está durmiendo en el suelo en la sala, ¿verdad? Y eso es muy significativo. Claro, por supuesto. Es una experiencia así. Sí, no, y en Costa Rica ha cambiado un poco eso. Quizás algunos sectores del mundo no, y incluso algunos sectores de Costa Rica no, pero el punto es poder hacerlo. Por eso es que yo he insistido en los baños. ¿Por qué, hermanos? Vean, en julio viene un equipo misionero. Ese equipo misionero, yo no sé cuánta plata paga en un hotel por una semana. Yo no sé, pero yo considero que debe ser buena plata lo que pagan allí. ¿Se imaginan si nosotros como iglesia, en este edificio, tuviéramos baño para mujer, baño para hombres, y pudiéramos decirle a los hermanos, quédense aquí, aquí hay internet, aquí están en la iglesia, están seguros, están tranquilos, pueden cocinar? ¿Me doy a entender, hermanos? Nosotros necesitamos ese espíritu hospedador, poder hacerlo. Gracias al Señor, nosotros no hemos tenido una situación conflictiva en esta ciudad, donde, ¿por qué no poder abrir un albergue nosotros mismos? Pasó una situación, necesitan meter 30 personas, 40 personas. Aquí están las instalaciones de la iglesia para poder ser hospedadores. ¿Me lo van a entender, hermanos? O sea, no podemos solo estar pensando en nosotros, sino si esto es lo de nosotros, y esto es nuestro, y es lo mío. No sé si me lo van a entender. O sea, no quiero que tampoco pensemos de que el pastor está volado a la cabeza. No, ser hospedadores. Y aquí, y estos días, hermanos, vean, cada vez que nosotros tenemos una actividad de la federación, tuvimos el año pasado un seminario con diferentes hermanos, ellos salen contentos de aquí. Salen contentos del trato, del cuidado, de todo. Eso es bonito y eso es importante poder hacerlo. Segunda de Corintios 5:10. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este mensaje de reconciliación, ¿cómo lo podríamos hacer nosotros si somos totalmente cerrados? ¿Cómo podríamos hacerlo? Si solo pensamos en nosotros, nos servimos nosotros, nos atendemos nosotros, ¿en qué momento vamos a dar un mensaje de reconciliación? Como si Dios rogase, dice Pablo, por medio de nosotros, os rogamos que se reconcilien con Dios. Entonces es algo que era importante en este tiempo, y con algunas connotaciones distintas sigue siendo importante que nosotros como iglesia podamos ser así. Versículo 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Ahora, ¿de dónde salieron? De la iglesia local. Ya las iglesias estaban ahí. Recuerden que en 1 Corintios capítulo 11 ya se da vista de que la iglesia no se estaba reuniendo en casitas. ¿Por qué razón? Porque cuando se da el problema de la cena del Señor, ¿qué les dice Pablo? ¿O no tenéis casa ustedes donde ir a comer?
Entonces ellos no estaban en una casa, no sé si estaban en un potrero, no sé si estaban en un galerón, pero no estaban en cada uno en su casa, ¿me voy a entender? Entonces, mis hermanos, ellos salieron para hacer la voluntad de Dios, que en aquellos días era igual que viajar y dejarlas con las comodidades, pocas o muchas, que tenían en sus casas. Ahora, usted me dirá, ay hermano, pues sí, para lo que tenían. Pero mis hermanos, ¿no es cierto que nosotros por ahí tenemos las medias estiradas para dormir? Son nuestras medias, ¿cierto? Las chancletas ahí torcidas que nos cabe el pie riquísimo, que es como andar descalzo, son nuestras chancletas, ¿me doy a entender, hermanos? Dejar las comodidades para servirle al Señor, muchas personas lo hacen. Ahora, ellos tal vez no tanto porque querían, sino porque tenían que hacerlo. ¿Pero por qué tenían que hacerlo? Por amor del nombre de Cristo. La motivación para hacer la obra de Dios es y será siempre el amor. La motivación para hacer la obra de Dios es y será siempre el amor. Nunca otras cosas. Cuando se tiene una motivación diferente al amor, se tienen motivaciones que no son las mejores. Por no decir que son las incorrectas, ¿verdad? ¿Sí, mi hermano? Y es un amor en dos sentidos, hermano. Porque es un amor. Ahí demostramos el amor que tenemos hacia nuestro Dios y el amor que tenemos hacia los semejantes. Exactamente. Exactamente. Es decir, si yo sé que una persona está caminando hacia un precipicio y yo veo que sobre el precipicio y solo estoy de espectador filmando con el teléfono como cae el precipicio, ¿en qué me convierte? Y no entendemos que la gente está caminando hacia el infierno. Están ya condenados. Están ya condenados. Pero pueden salir de ahí y a nosotros no nos importa verlos ahí. Estamos, como quien dice, de espectadores. Vean cómo se condenan. Entonces, ¿alguien puede mostrar amor? Alguien una vez me decía, es que a mí me da miedo hablar de Cristo. Yo le decía, ¿por qué? Me dice, es que si yo digo algo que más bien no los pueda convencer de aceptar a Cristo y más bien se condenan más, y es que ya están condenados. Que ya lo están. Por más, no los puedes condenar más, no puedes mandarlos más al infierno, ya están ahí. Ahora, sabemos que va a ser en el momento cuando el Señor nos llame a cada uno de nosotros, pero ¿quién puede saber? Yo les decía el caso de la hija de la jefa de mi esposa. El viernes tuvieron un compañerismo de trabajo y mi esposa sacó vacaciones ese viernes y yo también lo saqué para estar en la casa, entonces ella no fue, pero le estaban contando los compañeros de ella, le estaban contando que la muchacha en varios momentos del día salió de su oficina, pues estaba en teletrabajo, salió de su oficina y era la que les andaba tomando las fotos. El viernes, el sábado tuvo un accidente de tránsito con 28 años, murió. Entonces, ¿quién puede saber realmente cuánto tiempo le queda? Como contaba un predicador que venía de un pueblo y que un borracho empezó a molestarlo y el borracho le decía, si usted es predicador, dígame dónde queda el infierno. Dígame, a ver, ¿dónde está el infierno? Dígame. Y el predicador no hallaba cómo hablarle ni nada. Y no le decía nada, estaba en la parada esperando el bus, no le decía nada. Y entonces el borracho siguió caminando, dio la vuelta, lo agarró un carro y lo mató. Y entonces el predicador decía, y haber sabido que el infierno estaba allá a la vuelta. Es que no sabemos, hermanos. Ahora, nuestra responsabilidad no es cambiarle la vida a nadie. Mi responsabilidad es hablarles de Cristo. Lo que la persona haga con ese mensaje. O sea, los hermanos que han ido con nosotros a repartir tratados, ¿quieren un tratado, una porción de la palabra del Señor? No. Algunos dicen por lo menos no gracias. Otros no. Otros ni lo ignoran. Nos trae con el papel como si fuera una llama al fuego, ¿verdad? Se corren. Bueno, yo no sé si en la noche ellos ya estarán dando cuentas así. Pero no es mi responsabilidad cambiarle la vida a nadie. Mi responsabilidad es hablar de Cristo. No, y
A mí me ha gustado la experiencia porque bueno, la última vez que fuimos, que me tocó con usted, yo decía, la gente cree que es a nosotros, que nos están haciendo mala cara y que nos están diciendo que no, pero no saben que es y a mí me llamó la atención, yo no sé si usted se recuerda, el muchacho fue el único, y yo creo que en todo lo que hemos ido, que usted le dijo, y él le dijo, claro, para Dios yo tengo tiempo, y un muchacho joven, y a mí me llamó la atención. Sí. Entonces, hermanos, por amor a Él, ellos salieron por amor a Él. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ese amor ya está. Ahora, si yo lo activo o no lo activo es mi problema. Si yo obedezco a ese amor o no obedezco a ese amor es mi problema, pero el amor ya está. No necesito nada más, ya lo tengo todo. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estando todas las cosas y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Salvador, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y cuando Pablo habla de todo, es todo. Y Pablo tenía mucho que perder si lo vemos en términos carnales. Sin embargo, a él no le importó. ¿Para ganar qué? Para ganar a Cristo. Por amor a Cristo. Ellos salieron por amor del nombre de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. No podemos esperar que los que no quieren nada con Cristo apoyen a los que comparten el Evangelio. No podemos esperar. ¿Se imaginan ustedes que nosotros pongamos una campaña, no sé, una cajita en el parque para comprar tratados? Imagínense ustedes una cajita en el Parque Central de Cartago para la PLC para comprar tratados para evangelizar. ¿Esperamos algo del mundo? ¿No? Entonces, ¿de dónde tiene que salir todo? De la misma iglesia, de nosotros mismos. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí estaba claro, Pablo aquí se estaba defendiendo su apostolado. Y algo muy importante también, cuando Pablo le dice esto a la iglesia de Corinto, era porque sabía con qué tusa de iglesia se estaba rascando. Por eso Pablo trabajó con sus propias manos, para no ser gravoso a la iglesia, en otras palabras, para que la iglesia no hablara paja, haciendo los platos. Qué triste, ¿verdad? ¿Sabe que yo no sé si esto lo comenté con alguien? Hubo un pastor, ya está en la presencia del Señor, hermano viejito, y no les voy a decir la edad, pero tenía más de 80 años. Y en esta iglesita él viajaba, no sé, 15 kilómetros tal vez. Viajaba en bus o en Uber cuando tenía plaza. Y esta iglesia le daba 100,000 colones, ¿verdad? 100,000 colones por mes, era lo que la iglesia le daba, 100,000 colones por mes. Pero si algún domingo él no podía ir porque se enfermaba su esposita, o no podía ir, ¿saben que esta iglesia le rebajaba los 25,000 colones de ese domingo? Mi hermano, a veces así hay iglesias, doy gracias a Dios que no es el caso de la PIBC, pero hay iglesias ingratas, con los que por amor a Cristo están sirviendo al Señor, los que por amor a Cristo hacen lo que tienen que hacer. Y muchas veces, y es lo que ahorita vamos a ver el porqué, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué está hablando Juan de esta manera. Ellos no aceptaban nada de los gentiles, no podían esperar nada de los gentiles.
Pero tristemente en ocasiones en el campo cristiano tampoco se encuentra este tipo de apoyo. Tristemente. Segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2:9, ¿quién lo quiere leer? Bueno, ahí están esas 3 citas, bueno, 4 citas, para ver si puedo. Sí, ¿quién quiere leer ahí la primera cita? Primera de Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. De día y de noche, con trabajo y con fatiga, para no ser gravosos a ustedes. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Era tremendo, porque yo me imagino a Pablo, porque él en Filipenses decía: yo sé vivir con abundancia y sé vivir En escasez. o sea, yo sé lo que es desayunar con pinto y yo sé lo que es desayunar con un pedacito de pan tieso. O sea, es lo que le está diciendo Pablo. Y Pablo, yo no sé en esos momentos, ¿verdad?, que estaba él pensando, pero qué difícil que es esto, ¿verdad? Qué difícil que es esto. Pero sin embargo, hermanos, aunque no lo creamos, todavía hay grupos cristianos que no consideran a los que están trabajando por el Señor, por amor al Señor. Segunda de Tesalonicenses 3:8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y cuando dice no comimos el pan de balde, el pan de nadie, en otras palabras, lo que me dieron, si me lo dieron, me lo gané. Sí, mi hermano. Pues pastor, bueno, no sé, tal vez si me aclara. Aquí las cartas fueron escritas a los tesalónicos porque, según yo recuerdo, había un tema ahí de que había gente como que era vaguita y que no quería, digamos, trabajar y que venía mucho afán, y que ellos aquí lo que están representando es ese valor que tiene el hecho de trabajar, y que no podían ser solo de ¿cómo se llama? Como de la caridad, a pesar de que las iglesias en su gran mayoría pues tenían y servían con ¿cómo se llama? Con donaciones y cosas al ministerio. Creo que aquí estaba tratando él ese tipo, ya una cierta conducta, digamos, más bien de vagancia y de falta de que no es lo que Dios quería para las cosas, que más bien se venían aprovechando de la buena voluntad de muchos. Okay. Lo que estaba pasando en Tesalónica fue algo muy interesante. Ellos aceptaron el Evangelio, aceptaron el camino del Señor y dijeron: pero si el Señor ya viene, ya dejemos de trabajar. ¿Ya para qué pagar las cuentas? ¿Ya para qué abrir el taller? No, si el Señor ya viene. Entonces ese era lo que estaba pasando. Entonces Pablo sí, claro, les hace un llamado que sigan adelante, sigan trabajando y todo, pero el punto aquí que está tratando era que él trataba de no ser una carga para la iglesia, ¿verdad? Para la iglesia. No era exactamente que eran vagos, lo que estaba pensando era que ellos decían: no, si el Señor ya va a venir, ¿para qué? ¿Para qué ya vamos a seguir? Entonces el llamado de Pablo es: sí, vamos a esperar la venida del Señor, pero vamos a seguir adelante con nuestra vida. Entonces aquí es donde está Pablo hablándoles y dice: y hemos trabajado con afán y con fatiga de día y de noche, para eso, para no ser gravosos. Hechos 20:34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, he trabajado lo que necesito trabajar para lograr salir adelante. Y otra vez Pablo en 2 Corintios 11:9: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo sufrieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Ahora, si nosotros le damos vuelta a la tortilla, ahora pensemos en la iglesia, en una iglesia donde tiene un siervo que tiene estas características. Entonces aquí es donde dice uno: entonces, ¿qué es lo que está pasando en algunas iglesias donde más bien los pastores son gravosos? Donde no sirven a la iglesia, nunca están,
no prepara estudios, más bien siempre está viendo a ver de qué manera saca, porque también los hay, hermanos. O sea, no podemos ver solo una parte. También incluso hay pastores que sí, que son vaguitos, que no se esfuerzan, que no trabajan. ¿Me doy a entender, hermanos? Ahora, vamos a ver por qué Juan está hablando de este tema. Le está diciéndole a la iglesia, ya habló de Gallo, ya vimos las características de Gallo y ahora le habla a la iglesia, pero vamos a ver por qué razón. Bueno, porque no solo de Gallo va a hablar, sino que va a hablar de alguien más. Hoy tristemente en algunas iglesias no se apoya a los siervos de Dios y se les imponen tratos injustos, sabiendo que el siervo de Dios va a seguir sirviendo sin importar las condiciones. Es que, por eso yo les digo, hermanos, hay iglesias que dicen, hermano, es que andamos buscando un pastor a medio tiempo. Entonces yo les digo, es que eso no existe. No, claro que sí existe, no. Existe salario de medio tiempo, pero el pastor es de tiempo completo. Si es un pastor comprometido con la obra, usted le escribe a las 10 de la mañana y él por lo menos a las 7, 8 de la noche te está respondiendo. Y si tiene que irte a visitar, te va a ir a visitar. Y si tiene que atender una situación, la va a atender. Entonces no existen pastorados de medio tiempo. Existen salarios de medio tiempo, pero el pastor es a tiempo completo. El pastor que está ahí para todos. El pastor que está ahí para cada situación, para cada necesidad. Como yo le he dicho a la iglesia, y es algo que yo aprendí, es algo que yo enseñé cuando estaba en el seminario, lo enseñé muchas veces, el pastor tiene que ser el primer servidor en todo lo que se requiere. El primer servidor. Entonces, ¿quién es el primero que tiene que estar alabando allá? El pastor. Ojo. ¿Quién es el primero que tiene que estar orando? El pastor. ¿Voy a entender, hermanos? ¿Quién es el primero que tiene que estar si se necesita algún ministerio? Y entonces, mis hermanos, lamentablemente, a veces no. A veces no. Y se da a veces tan mal testimonio. Aquí nos pasó. Aquí nos pasó. Con un hermano que venía a dar una enseñanza mientras estábamos en el culto, se estaba cortando las uñas de la primera banca. ¿Y era el que iba a enseñar la palabra del Señor? ¿Del Señor? ¿Ah? Sí. Con la silla de Me voy a entender, hermanos. Nosotros, si estamos en el culto, estamos en el culto. Por eso mi lucha, hermanos, y aquí de una vez agarro esto para otra vez hacer el llamado, hermanos. No es posible que nosotros estemos alabando al Señor allá al frente y otros conversando allá afuera. Es que vinimos al culto o no vinimos al culto. No puede ser. Yo les he dicho, tanto al cuerpo pastoral como a los ministerios, yo no quiero reuniones durante el culto. No, si vinimos al culto, vinimos al culto. Bueno, hoy, dentro de 5 minutos termino. ¿Por qué? Porque a las 7:30 tengo una reunión, pero primero está el culto. ¿Cómo me vería yo? El que empiece el culto y el pastor, es que está en una reunión, es que está en una reunión, ahorita él va a llegar. No, hermanos. Mi prioridad es esta, el culto. Y aquí el llamado para todos, hermanos. Yo no puedo ser maestro de escuela dominical si llego a la hora límite o incluso después de que empezó el culto. Estamos glorificando al Señor, estamos alabando al Señor, estamos en el culto mientras yo estoy limpiando la pizarra, mientras estoy acomodando las cosas. No, para eso se llega antes. Perdón. Para eso se llega antes. Porque debemos de ser los primeros en el servicio al Señor. Amén. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos. ¿Con qué? Otra vez. ¿Con qué? Con la verdad. ¿A cuáles personas? A estos que sirven con amor. Si hay algo que a mí me molesta, cuando a mí me invitan, por ejemplo, a predicar a una iglesia, yo pregunto, ¿a qué hora es el culto? ¿A qué hora empieza el culto?
Y entonces a veces me dicen, hermano, el culto empieza a las 3, pero más o menos usted va entrando a predicar como a las 4:15, si quiere llegar a las 4, no. Si el culto es a las 3, yo estoy a las 2:30, yo quiero conocer a los hermanos. Quiero compartir con los hermanos, quiero cantar con los hermanos, quiero alabar a Dios con los hermanos. Una vez estaba dando unas conferencias y empezó el culto el primer día, que era jueves, viernes, sábado, domingo. Empezó el culto y el pastor conmigo hablando en la oficina, hermano, ¿están ensayando? Dice, no, ya empezó el culto, hermano, perdón, pero ya yo no puedo estar aquí. Con el pastor. El pastor estaba acostumbrado que salía nada más de enseñar y se volvía a meter a la oficina. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahora, nosotros, tanto Juan, Gallo y nosotros debemos apoyar a los cristianos que están haciendo la obra de Dios entre nosotros y fuera de nuestras fronteras. Y por eso es que nosotros tenemos que obra misionera, que doy gracias a Dios por esto. Sí, anteriormente hacíamos obra misionera, sí, claro. Hacíamos un proyectito aquí, un proyectito allá, un proyectito aquí. Gloria a Dios por eso. Pero ahora tenemos una obra misionera que podemos apoyar más. El Señor nos ayudará. Pero para eso es la ofrenda misionera. Para apoyar no solamente aquí, sino los que están fuera haciendo esto. Programas de apoyo a las iglesias, que lo hemos hecho. Hemos ido a Zigzaola, hemos colaborado con iglesias. Colaboraciones con planes misioneros dentro de la iglesia. Cada ministerio es eso. Cada ministerio, cada actividad debe ser eso. Todas las actividades de la iglesia tienen que ir con el propósito de que la gente conozca de Cristo. Punto. Y si al final vino los caballeros y teníamos una actividad bien bonita, pero llegó alguien que no conoce de Cristo, ¿qué es la prioridad? ¿La actividad tan bonita que teníamos programada o hablarle de Cristo a esa persona? Ay, hermano, pero duramos un montón preparando. Otro día lo hacemos. Otro día lo hacemos. Entonces, nuestra iglesia trabaja en varias líneas misioneras. Fernando Frick es un hermano por el cual tenemos que seguir orando. La iglesia de Zigzaola, programas varios entre ministerios. De eso estamos hablando. Eso es la iglesia. La iglesia aquí no está para cambiarle el color al edificio. Ya estamos trabajando en el rótulo, gloria a Dios por eso, va a ver bien bonito, pero no estamos para ponerle un rótulo al edificio. Amén. Ay, hay una sorpresa, bueno, no me voy a adelantar, pero con algo nuevo allá en el templo, gloria a Dios por eso, pero no estamos por eso nuevo. Estamos para predicar a Cristo. Cada vez que se abren esas puertas, y estas puertas es para predicar a Cristo, para predicar la palabra del Señor, para hablar de la palabra del Señor. Los miércoles, ¿cierto, no, hermana Roxana? Se habla también de la palabra del Señor. Porque ese es el propósito. En la célula hablan de la palabra del Señor, hermano. En el culto de los miércoles por internet. Pregúntele a ellas. ¿Ve el punto? Ese es el propósito. Que el café, delicioso, riquísimo, pero no ese es el propósito. ¿Lo voy a entender, hermanos? Entonces, de eso es lo que está hablando precisamente Juan. Pero ahora, la próxima semana vamos a ver eso, el egoísta. Porque como les dije, no solo de Gallo habla, va a hablar de alguien más. Un egoísta que estaba dentro de la iglesia. Y la próxima semana lo vamos a ver, pues usted lo puede leer en su casa. Son unos cuantos versiculitos nada más. Y otra vez. Muy bien, hermanitos, vamos a llegar hasta aquí. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Si Dios lo permite, apenas terminemos tercera carta de Juan, arrancamos con el Evangelio de Juan. Y gracias, hermanita Lidia, otra vez nuevamente, esta presentación, nuestra hermanita nos está ayudando para que quede así bien bonita. Y el Evangelio de Juan es largo, pero vamos a aprender mucho también del Evangelio de Juan. Amén. Pues vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias en esta noche por este ratito que hemos podido estar acá, Señor, viendo sobre tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a retomar lo bueno. Gracias por esta tu iglesia. Gracias por el servicio de esta tu iglesia. Gracias por la administración.
de esta tu iglesia. Ayúdanos a seguir siendo ejemplo, Padre. Ayúdanos a seguir siendo ejemplo de una iglesia que ama, de una iglesia que se proyecta, de una iglesia que busca realmente hacer tu voluntad, Padre. Gracias por este tiempo. Ahora la reunión que vamos a tener, te pedimos también tu cuidado, tu protección en esto, y los que ya pues pueden ir partiendo a sus hogares, que tú, Señor, seas de cuidado para ellos. Si tu voluntad está que mañana nos levantemos y respiremos, que nuestro propósito sea honrarte a ti, Señor, y glorificarte. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.